Nadie sabe que faltan segundos para el temblor más fuerte que ha sentido este país en más de 3 décadas. Uy, gonorrea. Mucho. Cuidado. El niño, quítalo ahí. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Son las 7:34 de la mañana del 10 de agosto del 2026. La Tierra se mueve con violencia de magnitud 7,4. El epicentro, un municipio pequeño y remoto llamado San José del Palmar, en el corazón montañoso del Chocó. Pero el temblor no se queda ahí. Viaja a cientos de kilómetros, sacude Pereira, Cali, Manizales, Quibdó, Armenia, se siente en Bogotá, cruza fronteras hasta el Ecuador, Panamá y Venezuela. Esta es la historia de esas horas y de esos días, la historia de un país que tuvo que reaccionar, de comunidades que se sostuvieron entre sí y de una emergencia que, como casi cualquier otra, se volvió también un terreno de disputa entre el poder político, empresarial y el poder cada vez más real también de una cámara de celular. Para entender la magnitud de lo ocurrido hay que entender cómo es el terreno. El occidente colombiano se asienta sobre una de las zonas sísmicas más activas del continente. Aquí convergen la placa de Nazca, que se hunde bajo Sudamérica, y la compleja columna vertebral de los Andes del norte. Es una geografía hermosa, pero al mismo tiempo inestable. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo del 10 de agosto tuvo una profundidad considerable, lo suficientemente profunda como para repartir su energía sobre un área extensísima y lo suficientemente fuerte para convertirse en uno de los eventos sísmicos más potentes registrados en las últimas décadas. Le siguieron más de un centenar de réplicas en las horas siguientes. Ninguna alcanzó la magnitud del sismo principal, pero cada una volvió a poner en pánico a comunidades que ya estaban de rodillas. En cuestión de minutos, 5 departamentos, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, pasaron de la rutina de un lunes cualquiera a convertirse en el epicentro de una catástrofe nacional y Colombia también en el foco mediático a nivel internacional. Las primeras horas después de un terremoto de esta magnitud son siempre las más crueles. Es cuando el número de muertos deja de ser una cifra fija y se convierte en un conteo que sube minuto a minuto. Pereira es la capital de Risaralda. Esta ciudad quedó registrada como la más golpeada del país. Aquí colapsaron edificaciones enteras, entre ellas estructuras gubernamentales, y parte del techo del aeropuerto se dio bajo la fuerza del sismo. En el sector de La Lorena y en el centro de la ciudad, equipos de rescate y voluntarios trabajaron durante la noche con linterna en mano buscando entre el concreto. Cali, Manizales, Quibdó y Armenia repitieron esta misma escena, con edificios reducidos a escombros, vías cortadas, túneles cerrados, aeropuertos paralizados. Al menos 61 edificaciones colapsaron solo entre las capitales más golpeadas. Los hospitales de la región se desbordaron casi de inmediato. Varias alcaldías decretaron toque de queda para evitar saqueos en las zonas más afectadas mientras continuaban las labores de búsqueda. El balance más reciente para cuando se graba este video hablaba de alrededor de más de 250 personas fallecidas, más de 1.300 heridos, unas cerca de 5.000 viviendas afectadas, unas 400 destruidas y más de 550 instituciones educativas también destruidas. Entre el colapso, centros de salud también destruidos y unas 53 vías afectadas. Pero ten en cuenta que la cifra sigue moviéndose mientras ves este video. Te recomiendo verificar el balance oficial dependiendo del día cuando ves este video. Cada corte de conteo sigue en aumento.
Los balances oficiales y los reportes de las autoridades departamentales no siempre coincidieron entre sí en los primeros días, una discrepancia que más que ocultarse merece explicarse. En medio del caos, con personas todavía debajo de los escombros, cualquier cifra resulta provisional. Es el balance hasta ahora de la mañana. Pues esta es una mañana muy dura para Cali. Aquí estamos en Brisas del Limonar. Este es uno de los puntos más críticos. Aquí se estima que puede haber hasta unas 25 personas atrapadas. Ya tenemos 80 unidades de rescatistas que están aquí trabajando. Ya llegaron refuerzos de Bogotá, lo cual es una gran noticia. Agradecemos al pueblo bogotano, al alcalde Galán, al presidente de la República. Es más, aquí estamos, aquí arribita, estamos ya con Diana. Gracias, alcalde. Esta es la situación que se presenta en este momento aquí en Ciudad Capri. La respuesta institucional llegó en medio de una circunstancia poco común. El presidente Abelardo de las Priellas llevaba apenas días en el cargo después de su posesión del 7 de agosto. Su gobierno todavía estaba acomodándose luego de una transición de poder que ya estaba tensa con la administración saliente de Gustavo Petro y se vio obligado a enfrentar su primera gran prueba, incluso antes de terminar de nombrar todo su gabinete. De las Priellas decretó emergencia nacional, un mecanismo constitucional que le permite al Ejecutivo redistribuir recursos del Estado y gobernar por decreto durante los siguientes 60 días. Se instaló en un puesto de mando unificado para coordinar la respuesta y el gobierno anunció también 3 días de duelo nacional en honor a las víctimas. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado en las oficinas de la UNGRD en Bogotá para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero. No están solos. Firme por la patria. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mi vida! ¡Mamá! ¡Se cayó, mi amor! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ay, ay, 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 ay! En Pereira llegaron carrotanques, plantas eléctricas, insumos médicos. El Ministerio de Defensa desplegó pelotones de ingenieros militares hacia Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas para labores de quitar escombros. El presidente canceló su agenda, grabó un video desde el avión presidencial anunciando que asumiría personalmente la conducción de la emergencia. Se trasladó a Quibdó, la capital del Chocó, mientras diferentes ministros también se desplazaban por el Valle del Cauca y el eje cafetero. Sobre el papel, la maquinaria institucional se activó rápido, pero como veremos más adelante, la forma en cómo se comunicó esa respuesta también generó demasiado ruido político. Mientras las instituciones desplegaban su maquinaria, en las calles estaba ocurriendo otra historia, la de la gente común sosteniendo a la gente común. Muy bravo, está preocupante. Por ejemplo, un colegio está deteriorado. Y las ayudas están llegando. Son más como tipos personales, son grupos así más personales, ¿no? Y de pronto también, digamos que se podrían retrasar un poquito porque nuestra vía está cerrada. Entonces, esa es otra preocupación, los daños que hay. Por ejemplo, en el barrio donde yo estoy, que se llama El Jardín, está preocupante. Por ejemplo, un colegio está deteriorado. Iglesias. Hasta ayer habían 10 muertos, hasta ayer. Sí, otra cosa, porque yo me estoy viendo, hay una molestia que en este momento está dando mucha preferencia a las personas que viven en edificaciones. Pero la persona normal, la persona del barrio, a veces a ellos siempre es un poco complejo que le lleguen las cosas. Y las personas que realmente no tienen. ¿Y qué necesita la gente? Ahorita están necesitando colchonetas,
falta mucha agua, comprarles mucha agua, comidas así como por ejemplo atuncitos, pues, pancitos, colchonetas, almohaditas, porque hay gente que no tiene dónde vivir. Pero si usted tiene una colchoneta, usted puede tirar en el andén de alguien, ¿sí me entiende? En Pereira y Cali, residentes se unieron a los rescatistas profesionales para remover escombros a mano, formando cadenas humanas frente a edificios derrumbados. No esperaron instrucciones ni protocolos, simplemente empezaron a cavar. Organizaciones humanitarias internacionales como World Central Kitchen se movilizaron de inmediato para distribuir alimentos y agua en zonas como Manizales. La Cruz Roja colombiana también activó equipos de búsqueda y rescate desde Antioquia, Quindío y Caldas y enviaron decenas de voluntarios al Chocó, una de las regiones más golpeadas y también una de las regiones más olvidadas en tiempos normales por parte del Estado. Y este es un matiz que merece no dejar pasar por alto. El Chocó, epicentro del terremoto, es uno de los departamentos más pobres y un departamento que históricamente ha sido desatendido por parte del Estado de Colombia. Su población es mayoritariamente afrodescendiente e indígenas. Entonces, cuando la tierra tiembla, no golpea a todos por igual, golpea con más fuerza a quienes ya de por sí tienen afectaciones históricas, si lo hablamos en términos sociales, económicos y políticos. Una tragedia de esta magnitud no se queda dentro de las fronteras de un solo país. En cuestión de horas, el terremoto colombiano activó ofrecimientos de ayudas internacionales, de gobiernos con matices ideológicos diferentes al gobierno actual y que vale la pena narrar aparte. Estados Unidos activó un equipo de respuesta que llegó al país el martes para apoyar la coordinación de la emergencia en un gesto que reforzó la cercanía entre Estados Unidos y el nuevo gobierno colombiano. La ONU puso a disposición su sistema humanitario. Ecuador, España, Italia, Francia, Israel, México, El Salvador y otros países ofrecieron equipos de rescate personal médico y ayuda técnica. Incluso hubo gestos que llamaron la atención por venir de gobiernos ideológicamente distantes, como Venezuela, Cuba, Bolivia, quienes también manifestaron su respaldo. Pero aquí aparece el primer hilo suelto de esta historia, que buena parte de estos ofrecimientos durante las primeras horas se quedaron en un limbo, y eso, quien los aceptó, quien los rechazó y por qué, se convirtió en una de las polémicas más serias de esta emergencia. Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación. Entonces estamos llevando a través de aviones Hércules, despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitan. Pero sí, para aclarar que la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de Rescatistas pues no fue aprobada por el gobierno de Colombia, está lista para salir en cualquier momento. Bueno, han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente. Ahí está el ofrecimiento, ya depende de ellos, pues, si necesitan, si apoyan el envío de la brigada a Colombia. Son buenísimos los rescatistas de México, buenísimos. Una gran experiencia, certificados, han trabajado en muchos lugares del mundo. Nosotros ofrecemos la solidaridad, ya depende del país si la recibe o no la recibe. En un momento lo vamos a retomar. Ninguna crisis de esta escala escapa a la disputa política, pero esta vez la controversia tampoco se quedó únicamente en el espectro político, aunque paradójicamente es político. Se extendió a las empresas, a las redes sociales, al mercado, a la diplomacia. Son en el fondo distintas caras de la misma pregunta: ¿cómo actúa el poder? Grande, pequeño, mediano, institucional, corporativo. Minutos antes de entregar el primer balance oficial de víctimas, las cámaras de televisión captaron al presidente sonriendo, saludando y lanzando besitos al aire en la sede de la ONG-RD. Instantes después, ese mismo hombre subiría al atril a confirmar que la cifra de muertos ya superaba el centenar. El video se viralizó inmediatamente: besos, saludos, marciales, ínfulas de príncipe, don Abelardo Bonaparte le decían. El político Camilo Romero
Romero lo acusó de reírse y posar mientras el país recibía un reporte que ya rondaba los 100 muertos, y una exfuncionaria lo comparó con una reina de belleza en plena carroza. El gobierno no ofreció algún tipo de explicación pública ante esto. Conviene separar el hecho de la interpretación. El presidente sonrió y lanzó besos frente a cámara segundos antes de anunciar una tragedia. Ya quedó eso documentado en video y no admite discusión. Que eso revele indolencia, falta de investidura o simplemente un acto de comunicación política que no supo leer en el momento, ya eso es terreno de nosotros con la opinión y el juicio de usted como espectador. En Sabaneta, Antioquia, dentro del área metropolitana de Medellín, los empleados de Blackstone Medical Service Colombia, una empresa del sector especializada en temas de apnea del sueño, vivieron el terremoto encerrados. Un video que se volvió viral en cuestión de horas mostró a un directivo, parece ser Jack Muñoz, advirtiéndoles que no autorizaba la salida del edificio y que quien decidiera irse tendría que responder por abandono de puesto. Entonces, hagamos una cosa. Ya les dije cuál es mi posición. Y es que esperemos. A ver, ¿sí? Si algo pasa, voy a ser el primero en decirles vámonos, porque yo también le voy a ir. Mi hija está en el jardín. También me voy a ir yo. ¿Sí? Pero si no, yo no les voy a dar la orden de que se vayan. El que se quiere ir se va, pero pues si no pasa nada hoy, ustedes van a tener que responder por abandonar el puesto el día de hoy. ¿Okay? Hubo bastante indignación por esto, trabajadores denunciaron abuso laboral y la polémica escaló hasta el propio expresidente Petro y su exministro de Trabajo Antonio Sanguino, quienes salieron a criticar públicamente la empresa. Pero el caso no se detuvo ahí porque, según reportaron, la compañía respondió de que iba a actuar con acciones disciplinarias a los empleados que habían difundido esto. Respondió a la denuncia de abuso de poder con una nueva demostración de poder. A las 7:40 de la mañana del lunes, apenas minutos después del sismo, mientras Colombia todavía no dimensionaba lo que estaba pasando, una creadora de contenido llamada Jerome, que además integra parte del equipo del nuevo gobierno de las Priella, publicó en sus redes sociales un video reciclado del presidente Javier Milei diciendo: Milei dijo zurdos HDP tiemblen y Colombia tembló. Alguien con un puesto de trabajo, así sea pequeño, dentro del engranaje del nuevo gobierno, bromeó con una tragedia que en ese momento dejó muertos confirmados. Horas después ella eliminó la publicación y grabó un video pidiendo disculpas, reconociendo que sus palabras se habían sido equivocadas y desafortunadas. Realmente es un episodio menor comparado con la magnitud de esta catástrofe, pero resulta que eso también es un síntoma, el de una política y una cultura digital donde la primera reacción ante cualquier evento, incluso un evento que deje muertos, sigue siendo una trinchera ideológica antes que una solidaridad. Pero eso no fue el único intento de sacarle partido a la coyuntura. Una marca de ropa de dormir y lencería publicó en plena emergencia una pieza publicitaria que planteaba con humor, supuestamente, el dilema de tener que evacuar la casa con ropa vieja y les preguntaba a sus seguidoras si estaban preparadas para salir a la calle sin dejar de ser lindas en todo momento. Pues esta publicación fue calificada como un aprovechamiento comercial descarado de un desastre que dejaba muertos. Es un patrón que se repite en las catástrofes, de este terreno o de cualquier otro. Mientras unos excavan escombros, otros ya están calculando milimétricamente cómo aprovechar la coyuntura para posicionarse, para vender un producto, para lograr fama, llamar la atención. Esa es la cultura digital y política en la que estamos en Colombia. Pero entonces concluyamos el hilo que había dejado abierto anteriormente. Durante las horas más críticas de la emergencia, la ONU confirmó a través de un vocero que no había recibido una solicitud oficial de la asistencia internacional por parte del gobierno colombiano. El sistema humanitario dijo que estaba preparado y a la espera. La noticia generó una ola de comentarios y de indignación, porque ¿cómo es posible que las ayudas humanitarias internacionales ya estaban listas, pero por un simple protocolo de no aprobación no estaban llegando? Inmediatamente nos dieron autorización de trabajar, pero luego hay problema por pequeños cotos de poder de egos
¿sí? De que se sienten desplazados. Mira, yo no vine a quitar el trabajo a nadie, no vengo a calificar el desempeño, más que vengo a ofrecer la expertise, el conocimiento que tenemos nosotros, y venimos auxiliados con innovaciones, tecnologías para el rescate, lo cual incrementa la posibilidad de rescatar a la gente con vida. Eso sí les pido, déjenos trabajar. Íbamos a irnos a México, pero vimos que aquí ocurrió un terremoto y para nosotros es importantísimo el trabajo de preservar la vida. Sí. Entonces decidimos cambiar ruta y venirnos para Colombia. ¿Cuántos topos como usted llegaron a Cali? 20 topos. ¿Y ustedes llegaron coordinados, alerta y autorizados por el gobierno nacional? Nosotros somos voluntarios y nosotros atendemos el llamado del deber. Si no somos diplomáticos. Le digo, ¿ustedes cuando van a los países no tienen coordinación, autorización de los gobiernos locales? Mire, permítame, por favor, ¿sí? Permítame. No me haga ese tipo de preguntas, señor. Porque caemos en lo administrativo y en la politiquería. ¿Cómo que no le haga ese tipo de preguntas? Sí, señor, mira, si caeremos en la politiquería y no vine a eso, señor. Incluso el embajador de China en Colombia planteó públicamente su desconcierto. No tenía claro con quién debía coordinarse dentro del gobierno colombiano para canalizar la ayuda ofrecida por su país. Y ahí aparece una capa más estructural de esto que a mí me gusta hablar mucho. Menos ruidosa en redes, pero probablemente una de las cosas más importantes. Parte de esa explicación tenía un problema de fondo. Entidades clave como la Unidad Nacional de Protección o la propia UNGRD todavía estaban en esos días en manos de directores encargados heredados del gobierno anterior, el de Gustavo Petro, porque nunca hubo un empalme formal ni ordenado entre las dos administraciones. Entonces aquí vemos que la tragedia golpeó exactamente esa grieta institucional y que deja en evidencia cualquier transición de poder muy mal hecha. Adelante, Laura, adelante. Presidente Abelardo de la Espriella. Así es, Paula, televidentes, buenas tardes. A esta hora está el presidente Abelardo de la Espriella junto al ministro del Interior y el ministro de Defensa. También se encuentra el ministro de Vivienda junto al vicepresidente. Con el peso de las horas, el gobierno colombiano sí terminó enviando una nota verbal solicitando apoyo internacional específico, aunque según reportes, sin llegar a formular un llamamiento internacional amplio, como los que normalmente otros países suelen hacer ante estas catástrofes. No hubo un rechazo absoluto de la ayuda, pero tampoco hubo en las primeras horas la claridad ni la velocidad que la propia ONU esperaba. Ninguno de estos relatos por separados define lo que pasó en Colombia el 10 de agosto del 2026, pero dibujan algo: la forma en que el poder político, mediático, institucional, empresarial o corporativo reacciona ante una tragedia. Hoy, mientras se graba esta crónica, Colombia sigue contando sus muertos, sus heridos y sus casas perdidas. La ayuda sigue llegando con trabas más lentas. Los excavadores siguen removiendo escombros en Pereira, Cali, Buenaventura, Chocó. Pero la verdadera prueba para este país y para cualquier país que atraviese una tragedia a gran escala como esta no se mide en la primera semana, ni siquiera en el primer mes. Se mide meses después, cuando la noticia ya deje de estar de moda, cuando se vuelva un paisaje, cuando el foco de las cámaras ya estén en otro lado. En si la ayuda ofrecida realmente llegó a reconstruir escuelas, hospitales, en si el Chocó, que llevaba décadas esperando atención del Estado, finalmente si la recibe o no, o si esta crisis se convierte en una oportunidad de reconstruir mejor, o simplemente en otro capítulo de una historia que Colombia lamentablemente ya conoce demasiado bien porque ha pasado por muchas. Esta es la historia de un terremoto, pero sobre todo es la crónica de cómo un país, con sus instituciones, sus empresas, sus comunidades y sobre todo sus contradicciones, responde cuando la tierra se impone, cuando la naturaleza demuestra que realmente es ella la que manda. Gracias por ver este video hasta acá. Soy Felipe Benoit Lourido. Este es mi canal Crónicas y Relatos. Te invito a que te suscribas, compartas el video, le des like y estaré leyendo los comentarios. También han estado dispuestas mis redes sociales para difundir cualquier tipo de información que sirva de algo para ayudas, que comuniquen mejor cosas que estén sucediendo en lugares donde los medios de comunicación no llegan. Y hemos estado promoviendo junto con otras personas, periodistas de Buenaventura, de Cali, cómo organizarnos para seguir ayudando
haciendo ante esta situación que estamos pasando. Mi solidaridad a las familias de las víctimas. Un abrazo, nos vemos en el próximo.